hablamos? Porque comparamos a la palabra de Dios, a ese examen que debemos hacernos, ese autoexamen de evaluación a nosotros mismos, lo comparamos con una fotografía instantánea y con una radiografía. Habíamos dicho que así como la fotografía instantánea sale la foto al momento, valga la redundancia, asimismo, si nosotros nos examinamos a la luz de la palabra diariamente en nuestra vida, instantáneamente, no vamos a poder ver lo que está en nuestro interior, sino solamente lo que está en la superficie externa nuestra. En cambio, una placa no es instantánea, los resultados nunca salen rápido, se demoran 1 hora y 30 minutos, 2 horas, dependiendo de cuán lleno esté el hospital. Habíamos dicho que hay que esperar que venga el radiólogo, la vea, la lea y escriba en un papel los resultados que él encontró, las anomalías que él encontró en esa placa. Así que se toma tiempo, pero el resultado de la placa va a ser mucho más profundo que el de una simple fotografía. Y hemos dicho que habíamos comparado eso con cuando un creyente se examina a la luz de la palabra detenidamente, que ya no es solamente algo externo, sino que el Señor lo hace ver a ese creyente los conflictos que puede tener internamente y le da la solución para ese conflicto. Habíamos dicho que nuestra responsabilidad delante del Señor es tomar ese tiempo de dedicación diaria para escudriñarnos a la luz de la palabra, utilizarla como un espejo y no echarle la responsabilidad por completa de nuestro aprovechamiento de la palabra al Señor. Podemos caer en ese error, en el error de descansar por completo, no es por completo, porque sí tenemos que descansar por completo en lo que Dios puede hacer y no en lo que nosotros somos capaces de hacer, no me malinterpreten. Lo que quiero decir es ese extremo que produce ocio en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual, y no voy a examinarme a la luz de la palabra porque el Señor ha dicho como quiera que Él va a reproducir el carácter de su Hijo Jesucristo en mí. Así que se echado. Eso pasa. Y eso pasa con el descuido. Habíamos también mencionado que podemos caer en el error de hacer un rito en nuestra vida, de leer un capítulo diario de la Biblia sin meditar profundamente en lo que estamos leyendo. Y esa gente que tienen eso por costumbre, el día que dejan de hacer ese ritual, sus conciencias les acusan, se sienten mal con ellos mismos porque no leyeron ese capítulo. Cuando en realidad sus conciencias deberían acusarles a ellos, no por no haber leído el capítulo, sino por haber leído la palabra descuidadamente, por no haberla leído detenidamente. Y podemos caer en eso. Y el creyente tiene que estar despierto, porque el tema central que estábamos hablando era Santiago 1, 19 al 21, donde se habla de cuando el creyente se engaña a sí mismo. Habíamos mencionado que una cosa muy diferente es que un creyente peque porque está siendo engañado o ha sido engañado por Satanás. Y otra cosa muy distinta es que el creyente peque porque se está engañando él mismo, haciéndose un mental picture, ¿verdad?, de su vida cristiana, cuando en realidad no es lo que está pensando de sí mismo. Y eso es lo que estábamos hablando, el peligro de engañarse a sí mismo, de nosotros engañarnos a nosotros mismos. Habíamos mencionado que el libro de Santiago fue escrito para la iglesia, para los creyentes de aquella época. Así que este libro nos está hablando a nosotros, está hablando de nosotros. Sí, un creyente genuino puede caer en el error de engañarse a sí mismo durante su travesía cristiana, durante su crecimiento espiritual. Habíamos mencionado que este libro no fue escrito para impíos, por lo tanto, no debemos mirar estas cosas que estamos hablando como si eso no fuera para mí. Tenemos que verla como lo que es, como que sí fue escrita para creyentes, o sea, fue escrita para mí. Y tengo yo que sacarle el mayor provecho posible a través del poder de Dios. Habíamos mencionado que el examen, cuando nos hacemos un examen con la palabra de Dios, hay 3 cosas que esto debe provocar en nosotros. Pero suele provocar 3 cosas negativas, 3 cosas negativas, cuando descuidamos este examen que debemos hacernos. La primera era
que estas personas solo echan un vistazo, solo se echan un vistazo en el espejo de la palabra de Dios. Lo hacen rápido, no se examinan cuidadosamente al leer la palabra de Dios. Hayamos dicho lo que ya les conté, que muchos creyentes sinceros tienen un ritual de leer la palabra, un capítulo diario, y entonces el día que no lo hacen, se sienten culpables, cuando en realidad se deberían sentir culpables por leerla rápido, apresuradamente. Una lectura superficial de la Biblia, o sea, leer por leer, no nos revelará nuestras necesidades más cruciales. Y el segundo punto, lo segundo erróneo que tendemos a hacer cuando nos autoevaluamos frente a la palabra, que ese es el que vamos a comenzar hoy, esto no lo dijimos el martes pasado, es que la segunda equivocación es que olvidamos lo que vemos en nosotros, cuando la palabra de Dios nos muestra como un espejo. Olvidamos lo que vemos. Si nos fijáramos atentamente en lo profundo de nuestros corazones, nunca olvidaríamos lo que estamos viendo. Tenemos la tendencia a sonreír ante las experiencias extremistas de los creyentes de los días de los grandes avivamientos, pero tal vez deberíamos experimentar algo de esta contrición de espíritu. Tendemos a alegrarnos cuando vemos que Dios está haciendo grandes cosas en otras partes, eso es normal, pero el descuido del autoexamen correcto frente a la palabra de Dios también provoca que nosotros no experimentemos esa contrición de espíritu cuando sí estamos haciendo las cosas mal delante del Señor. Cuando estamos ante su presencia, es inevitable que Dios provoque en nosotros contrición de espíritu. Y eso es bueno. Usted va a diferenciar si es Dios o es Satanás el que está provocando en usted algo relativamente similar. ¿Por qué? Porque Dios, cuando lo contrista a usted en su espíritu por algún pecado, por alguna falta que hayamos hecho, siempre el propósito de esa contrición de espíritu es bueno, porque te guía al arrepentimiento. Y después que te arrepientes, Dios te produce paz, porque te quita la culpa. Amén. Pero el enemigo, cuando es él el que está poniendo en nuestra mente, vamos a llamarlo así, esa culpa, porque no vamos a decir que es contrición de espíritu, porque eso no es esa culpa, él lo que está haciendo con esto es provocando en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos alejemos de Dios, que no querramos orar más a causa de nuestro dolor, de nuestra vergüenza por nuestro pecado. Si usted dejó su vida de oración atrás, o esa vida de oración ha mermado en usted dramáticamente, y usted se ha dado cuenta, porque usted es una persona igual que yo, y nos damos cuenta cuando dejamos de orar. Eso es una señal clara de quien está produciendo en usted y en mí esa culpa por ese pecado, es Satanás. Y tenemos que estar despiertos, porque Dios nunca nos va a mostrar a nosotros un pecado con el fin de que no vayamos a Él a pedir perdón. ¿Ok? Así que tenemos que poder discernir quién está haciendo qué en nosotros. Porque el enemigo tira sus dardos de fuego hacia nuestras mentes. Y tenemos que estar apercibidos para poder luchar en su contra en el nombre de Cristo. Un creyente que está dormido en la vida es un creyente que siempre está en el suelo. Siempre está en el suelo. Porque a pesar de que tiene todas las bendiciones y tiene todas las herramientas que necesita para no estar en el suelo, como le presta atención a la voz del maligno cuando viene con la culpa, siempre tú lo ves desganado. Siempre viene por ahí arrastrando los pies. Siempre dice, ay, ¿cómo tú estás? Ay, como Dios quiere. ¿No has escuchado eso? Ay, como Dios quiere, ya lo chaval. Te está queriendo decir que Dios lo quiere así, cuando no es así. ¿Ves? Así que tenemos que estar despiertos, mi gente. Juan Wesley escribió acerca de un servicio de predicación lo siguiente: una persona delante de mí cayó como muerta, y luego otra y una tercera. 5 más se desmayaron en media hora. La mayoría se encontraba en plena agonía. Esto fue en el diario de Wesley del 22 de junio de 1739. Es otro día, ¿verdad? Antes de que cataloguemos a estas personas como psicológicamente enfermas, recordemos cómo los
grandes hombres de Dios de la Biblia reaccionaron ante el reconocimiento de su condición cuando Dios les quitó el velo y les mostró cómo ellos eran en realidad. Hombres piadosos, hombres santos, hombres que su vida era intachable. Si nosotros examinamos nuestras vidas en contraste con la vida del profeta Isaías, probablemente nos dé vergüenza. Porque la manera de vivir de ese hombre era una muy totalmente distinta a la nuestra. Probablemente nos daremos cuenta de que nuestra vida no sea lo suficientemente espiritual. Y probablemente nos daremos cuenta de que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Así que estos hombres que vivían de esa forma tan piadosamente, cuando se encontraron ante la presencia de Dios, el reconocimiento de su condición, recordemos que Isaías exclamó lo siguiente: ¡ay de mí que soy muerto! Asimismo Pedro también dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Job, a pesar de haber sido el hombre más justo sobre la tierra en aquel entonces, tuvo que confesar: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Así que entonces no podemos pensar que lo que vivió John Wesley en aquella reunión de iglesia, no podemos pensar que eran personas que estaban enfermas psicológicamente o psiquiátricamente, porque se estaban cayendo al suelo y estaban llorando en agonía. Tenemos que ser, como dijimos en la clase pasada, tardos para hablar y prontos para escuchar. Dijimos que tenemos 2 oídos y una boca, como señal de que debemos escuchar más de lo que debemos hablar. Dios es muy perfecto, no es muy perfecto, Dios es perfecto. Y Él se encarga siempre de enseñarnos, Él es el mejor maestro. Y si nos dio 2 orejitas y una boca, nos está queriendo decir algo con eso, ¿no creen? No creemos, yo creo eso. Nosotros tenemos la habilidad de abrir la boca y meter las patas, increíble, ¿verdad? Yo tengo una habilidad para eso, bien brutal. Tenemos que controlarnos. Así que estas experiencias no son malas, sino todo lo contrario. Porque cuando la presencia de Dios desciende a algún lugar de la tierra, es indispensable que caigamos al suelo y veamos nuestra condición real. Y si somos creyentes, de verdad, cuando vemos esa condición real en nuestra vida de pecado, lo natural es pedir misericordia. Lo natural es pedir perdón a la majestad de Dios ante el contraste de un Dios santo y un hombre pecador. El ejemplo del vaso de cristal, echándole agua. Yo lo pongo a esta distancia y no veo mis huellas digitales impregnadas en el vaso, pero yo acerco el vaso a la bombilla y puedo ver entonces cuán sucio está el vaso. Puedo ver todas las huellas digitales que tiene mías y de todo el mundo que lo cogió. Asimismo, cuando nos acercamos a la luz de Cristo en nuestra vida, mientras más cerca nos acercamos, más Dios nos revela nuestro pecado. Y lo natural que se supone que sucede en nosotros es que pidamos perdón, porque el cristiano genuino sabe. El cristiano, ¿verdad?, el que ha pasado de muerte a vida, sabe lo que viene. La tercera equivocación consiste en desobedecer lo que ordena la palabra. Hay quienes piensan que escuchar es lo mismo que hacer, y eso no es verdad. A algunos creyentes les gusta sustituir el leer por hacer, o también hablar por hacer. Nos gusta organizar un sinnúmero de comités y conferencias y el crecimiento de la iglesia, etcétera, etcétera, que eso no está mal en sí mismo, y pensamos que estamos progresando. Aunque no hay nada de malo, como les digo, en organizar conferencias o comités, son incorrectos si reemplazan estos el servicio cristiano. Como decía Shakespeare, to be or not to be, ser o no ser. Como dice, no se ha muerto, gracias a Dios todavía no, el viejo mío, dice, no es saberlo, es hacerlo. A veces nos encontramos nosotros mismos con cocotes gigantescos y nos vamos de lado así, de los cabezones que somos, porque
Conocemos tal vez muchas cosas teológicas que los cristianos de la época de los apóstoles tal vez no conocían, porque tenemos la bendición de tener todo este Nuevo Testamento completo y Dios habernos dado a través de los tiempos personas eruditas que escudriñen y que puedan ver cosas que algunos cristianos no pueden ver y puedan plasmarlas en el libro de teología para nuestro beneficio. Y tendemos a tener a veces cocotes gigantescos de tanto conocimiento, pero no es solamente tener el conocimiento, es tener el conocimiento para poder utilizarlo y ejecutarlo. Si hemos de usar con provecho el espejo de Dios, debemos fijarnos en él escrupulosamente. Un mero vistazo no será suficiente. Debemos examinar nuestro corazón y nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Este acto requiere tiempo, cuidado y entrega sincera. 5 minutos a diario a solas con Dios no basta para un examen espiritual correcto. 5 minutos no basta. Yo puedo venir aquí y aparentar delante de ustedes que yo tengo una vida piadosa, pero los que viven conmigo en mi casa saben si lo que yo les estoy diciendo aquí al frente es verdad o lo estoy diciendo por decirlo, porque me ven y saben si yo oro o no oro, y saben si yo leo la Biblia o no leo la Biblia. Por eso Dios se ha propuesto en su corazón ponerles a una pareja a su lado que les haga a veces la vida imposible, que les recuerde constantemente los deberes cristianos. Oye, y qué malo es y qué vergonzoso puede ser cuando venimos aquí y le compartimos un conocimiento intelectual de la Biblia a nuestros hermanos, y en nuestra casa, cuando llegamos allá, nuestras esposas o nuestros esposos nos dicen: ay, mi amor, lo que dijiste todo está muy bonito y es cierto, pero me gustaría ver en ti más de lo que dijiste. Oh, muchacho, eso tiene que cavar profundo en nuestro corazón. Y eso tiene que estimularnos para que hagamos lo que tengamos que hacer. Y yo lo dije bonito ahí, como si tu cónyuge te lo dijera bonito. Pero ustedes saben más que eso. Ustedes son seres humanos, al igual que todos nosotros. Y ustedes saben cómo muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el coraje y cómo decimos las cosas. Y a veces la manera en que decimos las cosas pues no son de la manera mejor, ¿verdad? Y produce heridas. Pero a veces esas palabras duras de nuestro cónyuge nos estremecen tanto que nos provocan el cambio. Aunque esté mal, Dios torna a veces estas cosas en bendición. Miren, en este mundo existen doctores y existen médicos, existen doctores. Lo que quiero decir es que hay gente y hay gente, pero con doctores. Muchos de ellos te atienden como si estuvieran dando un servicio de comida rápida. Ustedes lo saben, ¿no han visto, verdad? Hay un doctor que mami y yo y Antonio visitamos, que no voy a mencionar el nombre para no desprestigiarlo. El hombre no cogía el plan en ese entonces que mami tenía, por lo tanto había que pagarle en efectivo 90 billetes por una cita, una consulta, y el tipo en toda la consulta no miró a mami, ni a mí, ni a Antonio. En toda la consulta, todo el tiempo estuvo mirando el récord y escribiendo. O sea, no prestó atención. Bueno, al menos lo que nosotros esperábamos, porque probablemente estaba escuchando, pero no como nosotros hubiéramos querido. Ahora, 15 minutos estuvo atendiendo en su oficina el caso de mami por 90 billetes. Entonces, te das cuenta de que hay médicos y hay médicos. Por otra parte, hay un médico que es oncólogo, que sí lo voy a mencionar porque lo que voy a hablar es bueno de él. Se llama Acarón. Acarón es un tipo humanitario. Acarón es un tipo que si te ve en necesidad, él va a ayudarte, punto. Y si te encuentra en el hospital y te ha conocido a través de la vida, pues en algún momento, aunque tú no seas paciente de él, él va a ir a tu cama, a tu camilla, y te va a prestar el servicio, como si estuviera él internado en el hospital. Y lo lindo no es eso, lo lindo es que va a seguir yendo al
te sienta contigo en la cama, en la camilla, o si estás en el cuarto, en la silla, y te presta atención, contacto visual, te escucha y te contesta. Contra, ¿qué está pasando entonces? Pues hay doctores y hay doctores. Ok. Existen muy pocos de este tipo de médicos, de este calibre, en estos tiempos. Doctores con cualidades necesarias y las actitudes que los convierten en verdaderos ángeles y ministros de Dios. Estos doctores poseen varias características, pero entre ellas quiero enfatizar dos que pienso que se relacionan con este estudio. La primera es que se toman su tiempo, indagan, profundizan en nuestra condición de salud. Y la segunda, que son veraces y dicen la verdad. Valga la redundancia. Son veraces porque nos dicen la realidad de nuestro problema. No es lo mismo luchar contra la enfermedad que luchar contra un síntoma. Tú puedes luchar contra el síntoma y removerte el síntoma. Y aparenta que todo está mejorando. Pero cuando se va el efecto del medicamento sobre ese síntoma, aparece entonces otra vez la enfermedad porque nunca la tocaron. Asimismo, en nuestra vida cristiana hay situaciones en nuestra vida que están siendo provocadas por otra cosa y pensamos, nos enfrascamos en la mente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y cuando, miren, ¿sabes qué? Hay ciertas cosas que los creyentes hacen que no deberían hacer, que son pecados, que no se van a ir de nuestra vida por el simple hecho de tener una voluntad firme en contra de esas cosas. Se van a ir, ¿sabes cómo? Estando en la presencia del Señor más tiempo. Porque su palabra alumbra nuestra oscuridad. Y su palabra produce libertad en nosotros. Así que tú puedes estar toda tu vida cristiana luchando contra algo en particular, como quiera que le quieras llamar, ese tipo de hábito pecaminoso. Y puedes morirte luchando contra eso y nunca vencerlo. Y nunca lo venciste porque siempre guerreaste en su contra de la manera incorrecta. Tú pensabas que era fuerza de voluntad, pensabas que eras tú, pensabas que tenías tú que sacarlo de tu vida cuando la solución era más simple y te iba a costar menos sacrificio de lo que tú pensabas. Era con el simple hecho de diariamente examinarte frente al espejo de la palabra de Dios y escudriñarla y pedirle al Señor en oración y todas esas cosas. Ustedes saben, eso era suficiente para destruir ese hábito pecaminoso que estaba en nuestra vida. Estamos luchando contra los síntomas en vez de contra la enfermedad. Cuando Jesús, el médico por excelencia, nos examina, usa su palabra y quiere que le demos el tiempo suficiente para hacer un trabajo completo. Tal vez la razón por la que echamos un vistazo a la palabra en lugar de escudriñarla es por temor a lo que podamos ver en nosotros. A veces no queremos saber. Es como si quisiéramos quedarnos engañados. Yo no sé si usted lo ha pasado, pero a mí eso me ha pasado. Qué sé yo, un ejemplo que me venga a la cabeza ahora mismo. Temores a que Dios te pida más de lo que te ha pedido hasta el momento. Temores porque son seres humanos. No, yo no le voy a decir esto al Señor como si el Señor no pudiera saberlo. Yo no le voy a decir esto al Señor porque después el Señor me pide que le dé 20 pesos al hermano Yello. Eso pasa. No. Yo no le voy a comentar al Señor nada de esto en oración, porque después vaya el Señor me pide que yo deje de hacer eso, muchachos. Y caemos en el autoengaño, en el engañarnos nosotros mismos. Mira, el Señor sabe todas las cosas. Lo más lindo que puede haber en la vida cristiana es un cristiano sincero. Que aunque Dios sepa todas las cosas que hay en nosotros, buenas y negativas, que el cristiano pueda expresarse con el Señor tal y como se expresaría con un amigo físico y contarle todos sus problemas y todos sus dilemas mentales. ¿Cuántos dilemas mentales un joven no le pasa por la mente? Un anciano. Es un proceso el entender que va decayendo y que tarde o temprano la muerte le va a tocar la puerta, ¿verdad? Es un proceso de aceptación
Y cuando ese proceso no se acepta, ¿cómo vive ese anciano? ¿Frustrado? ¿Deprimido? Porque se da cuenta que quiere hacer algo y no puede hacerlo porque no tiene la fuerza para hacerlo como antes. ¿Ve? Así que estas cosas son importantes. Después de examinarnos, debemos recordar lo que somos y lo que Dios dice. Y lo que Dios dice que debemos poner en práctica, lo que debemos hacer. La bendición no resulta con solo leer la palabra, sino con hacerla. Parece sencillo y trillado. Pero muchos de nosotros necesitamos escucharla vez tras vez. Es como si nos cambiaran el disco duro, mano. Yo me saco por el techo a veces lo que digo, pero ven acá, si yo sé que no es saberlo y ya, porque entonces no lo hago. Este será bienaventurado en lo que hace. Dice Santiago 1.25, vamos a leerlo, Santiago 1.25. Santiago 1.25, no tienen que buscarlo en las otras versiones, porque esto es parte del versículo que estamos leyendo, estudiando. Santiago 1.25. Después de Hebreo. Libro chiquitito. No trabajo en comprar. Santiago 1.25. Dice así. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, no en lo que sabe. ¿Verdad? Así que a veces es preferible saber poco, ¿verdad? Y ese poquito que sabemos, hacerlo completo. Que saber mucho y no hacer ni una tercera parte. Nada. Analicemos nuestra vida, mi gente. Santiago pone énfasis en la práctica de la palabra de Dios, como leímos ahí. Debemos continuar después de haber leído la palabra y debemos hacer. Vayamos al libro de los Hechos 1.4. Hechos 1.4. Hechos 1.4. Vamos a leer las diferentes versiones. El micrófono, ¿tiene batería? Sí. Hechos 1.4 y después vayan buscando Hechos 2.42. Pero vamos a leer primero Hechos 1.4. ¿Alguien lo tiene? Dale. En una ocasión estaban comiendo y les ordenó que no se fueran de Jerusalén. Quédense aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual ya les he hablado. Víctor, fíjense que lo que está diciendo ahí es que tienen que ellos hacer algo que ya tienen conocimiento previo de eso. Dice así: estando con ellos, les mandó que no salieran de Jerusalén hasta que, tal como ya les había dicho, recibieran la promesa del Padre. Muy bien. ¿Y Maggi? Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Ok, vayan buscando Hechos 2.42 y el versículo 46. Hechos 2.42 y el versículo 46. Ahí mismo, rapidito. Si quieren, pueden comenzar por ustedes mismos para que no tengan que llegar el micrófono otra vez allá. El 42. 2.42 y el 46. Dice así: que se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, tener comunión unos con otros, compartir el pan y orar. Y dice el 46: todos los días se reunían en el templo y en los hogares
compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón. Todos los días. Jesús dice, y perseverando. Dale, vaya. Se mantenían firmes en la esperanza, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y el 46 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Continúa ya, gente. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. Los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas. Compartían la comida con sencillez y alegría. Dedicación, habla de dedicación de tiempo a lo que ya saben de manera intelectual, a las enseñanzas de los apóstoles. No se quedaba en una enseñanza y ya, sino que esa enseñanza se buscaba llevarse a la acción. El partimiento del pan, la comunión los unos con otros, ¿ver? Y las oraciones. Y lo hacían todos los días. Si pudiéramos ver este versículo, vamos a leer el próximo que se encuentra ahí mismo en el libro de los Hechos 13:43. Hechos 13:43. ¿Y puedo leerlo ya? Y te lo agradezco. Después de la reunión, muchos de los judíos y muchos devotos convertidos a la religión judía siguieron a Bernabé y a Pablo, quienes los animaban a seguir confiando en el generoso amor de Dios. Siguieron, habla de seguir. Y habla de seguir confiando en el generoso amor de Dios. Perseverasen en la gracia de Dios. Vaya. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les inspiraron a perseverar en la gracia de Dios. Los siguieron y Pablo y Bernabé les inspiraron a perseverar en la gracia de Dios. Víctor. Pero muchos judíos y gentiles piadosos que adoraban en la sinagoga siguieron a Pablo y a Bernabé, y estos les aconsejaron que permanecieran fieles en la gracia que Dios les ofrecía. Amén. Vamos a buscar entonces ahí mismo en Hechos 14:22. Hechos 14:22. Donde fortalecieron a los discípulos y los animaron a seguir firmes en la fe. Les decían que era necesario que entraran al reino de Dios después de pasar por muchas tribulaciones. Los exhortaron a seguir firmes en la fe. Vaya. Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe, es necesario pasar por muchas aflicciones para entrar en el reino de Dios, les decían. Amén, amén. Recuerden que lo que estamos hablando es que no es saberlo y ya, es saberlo y hacerlo. Ejemplo bíblico. En esas ciudades fortalecieron a los seguidores y los animaron a seguir fieles, diciéndoles, para entrar al reino de Dios tenemos que sufrir mucho. Los animaron a seguir siendo fieles. Así que la fidelidad tiene entonces que ver con lo que yo estoy haciendo, con el conocimiento que Dios me ha impartido. El conocimiento teológico que Dios te ha impartido. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Lo estás acumulando en tu mente o estás haciendo algo que lo llevas a la acción, ese conocimiento? Hechos 26:22. 26:22. Es el último. Hasta el día de hoy Dios me ha ayudado. Así que aquí me encuentro dando testimonio tanto a los poderosos como a los humildes. Lo que afirmo no es nada diferente
de lo que Moisés y los profetas dijeron que iba a suceder. Amén, amén. Dando testimonio hasta el día de hoy a grandes y a pequeños. 22, 26, 22. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería. Perseverando hasta el día de hoy. Pero Dios hasta hoy me sigue ayudando y así me mantengo firme, hablando de Dios a grandes y pequeños. Solo les digo lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. La causa de mantenerte firme es porque Dios te sigue ayudando hasta hoy. O sea, es imposible vivir la vida cristiana sin estar a solas con Jesús a diario. Imposible. Vas a sumergirte en los océanos de las tentaciones y del pecado. Sin la presencia de Dios en nuestra vida, vamos a sucumbir. Y cuando el esposo allá se martilla un dedo y la coja contigo, tú vas a quererle arrancar el pescuezo también. Porque es imposible tratar con gracia a una persona si la gracia de Dios no ha trabajado en ti. Una cosa es que Dios te salve, otra muy distinta es que tú crezcas en la gracia. Y eso es lo que estamos llamados. Y ese crecimiento, aunque Dios es el que lo hace en nosotros, es nuestra responsabilidad venir a los pies de Él a diario para buscar ese crecimiento. Si yo no como, me voy a poner más flaco de lo que estoy. Y mi sistema inmunológico va a caer al suelo y me voy a enfermar bien fácil. Por lo tanto, si yo no me alimento de la presencia de mi papá, de mi maestro, de mi rey, cuando venga esa enfermedad en forma de demonio, o en forma de la forma que quiera venir, porque van a venir, va a poder tener acceso a mi vida con mayor facilidad. Y una cosa muy distinta es que Dios le permita al diablo que nos toque por un tiempo, porque Dios siempre saca algo bueno de esas cosas. Y otra muy distinta es que el enemigo nos toque, porque nosotros fuimos negligentes y descuidamos nuestra responsabilidad como creyentes. Muy distinta la cosa. Muy fea la segunda. Muy fea, muy fea. Fue Job, que Dios se lo permitió, que hicieran eso con él, y mira cómo le fue. O sea, le fue bien, porque al final fue producto para bien. Pero fue muy doloroso. Y tú sabes, no es agradable. Ahora imagínense si hubiera sido esa crisis que Job tuvo a causa de su propia negligencia. ¿Por qué llama Santiago a la palabra de Dios la perfecta ley y la ley de la libertad? Vamos a culminar con esto. Esto está en el versículo 25, vamos a leerlo rapidito. Santiago 1:25, lo leímos al principio, pero quiero refrescarlo otra vez porque se nos olvida. Santiago 1:25. Esto es libertador, lo que se va a decir ya mismo. Así que preste atención. Santiago 1:25. La traducción de Santiago en inglés es James. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, por si acaso vayamos a pensar que la perfecta ley es otra cosa, mira, ahí no da el significado. La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oigan esto. ¿Por qué Santiago llama a la palabra de Dios la perfecta ley, la de la libertad? La respuesta es que al obedecerla, esa palabra, Dios nos liberta. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos, dice Salmo 119:45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Así que al nosotros obedecer esa palabra de Dios, esa ley, esa perfecta ley de Dios, Dios nos liberta. Por eso es que se le llama a la perfecta ley de Dios, se le llama la de la libertad. Es la única ley en el mundo entero
te liberta. Si yo obedezco la ley civil de aquí de los tribunales de Puerto Rico, no me liberta, porque estoy ya libre, en la libre comunidad. Pero la ley de Dios, cuando la obedecemos, produce beneficio para nosotros, para el que la hace, para el que la obedece, y nos liberta. Por eso estaba diciendo ahorita que cuando tenemos alguna situación en nuestra vida donde estamos teniendo tal vez algún hábito pecaminoso y luchamos en contra de eso solamente, nos damos cuenta que muchas veces no lo podemos vencer. Pero cuando prestamos atención a la perfecta ley de Dios, a su palabra, a la ley de la libertad, por consecuencia, cuando la obedecemos, Dios nos liberta. Y Dios vence gigantes en nuestra vida que son mucho más poderosos que nosotros no podemos vencer. Es así, no podemos vencer ciertas cosas. Hay cosas que nos estremecen en el suelo como ninguna otra. Cosas que nos llegan a la fibra más profunda de nuestro corazón. Y si nos dejamos envolver por ese sentimiento, nos quedamos en el suelo tirados. Pero cuando redireccionamos nuestra visión y la colocamos en lo que verdaderamente Cristo tiene para alimentar nuestro espíritu, es como si cobráramos fuerza de nuestro interior y podamos entonces ser libres de lo que nos está oprimiendo por mucho tiempo. Así que no debemos esperar tener 35 años en el Evangelio, 40 años, 30, 25, para entonces experimentar la libertad que siempre estuvo ahí desde el principio. Si Dios puso la libertad delante de nosotros desde el principio, pues mira, tómala, úsala. No esperes que estés en el lecho de muerte para entonces hacer uso de algo que le pudiste haber sacado beneficio y provecho desde el principio de tu vida cristiana. Culminamos, son las 9:04. ¿Está bien?